Tu aplicación se acaba de caer. ¿Cuánto vas a tardar en estar online? ¿Estás perdiendo datos? ¿Cuántos perdiste? Y lo más importante, ¿estabas preparado? Quédate porque vamos a hablar de 4 estrategias de Disaster Recovery y vamos a tratar de entender cuál se ajusta mejor a tus casos de uso. Bueno, para abordar este tema es súper importante que tengamos en claro qué es un desastre y 2 conceptos también que son muy importantes, el RPO y el RTO. Estos 2 conceptos yo ya los comenté anteriormente en un video previo, se los voy a dejar en alguno de estos lugares para que lo puedan ir a ver y puedan entender por qué son importantes y por qué son también súper relevantes en estas estrategias que vamos a estar hablando ahora. Independientemente de la configuración y la estrategia que nosotros optemos, vamos a tener diferentes enfoques que van a ser híbridos en algunos casos, donde nosotros podemos tener un sistema primario on-premise, corriendo en nuestros servidores, en nuestro propio data center, y levantar quizás esas copias de backup en el cloud, o podríamos tener enteramente nuestros sistemas en la nube, en el cloud, y por ejemplo, no sé, levantar nuestros sistemas de backup en otra región, por ejemplo, o en otro availability zone. Bueno, hay diferentes configuraciones. También podrías tener 2 data centers diferentes y tener tu estrategia de disaster recovery que levanta estos sistemas de backup en otro data center. Hay un montón de configuraciones diferentes. Nosotros vamos como a hacer un poco de foco en cuál sería el concepto detrás de la estrategia y digamos su aplicabilidad y su relación con estos indicadores que comentaba previamente, el RTO o el RPO. Bueno, la primera estrategia sobre la cual vamos a estar hablando es Backup and Restore. Esta estrategia se centra en hacer backups periódicos, que pueden ser, por ejemplo, cada un día, de los datos que vos tenés en tu aplicación y enviarlos, por ejemplo, como hablábamos antes, si tuvieras un data center donde corre tus sistemas, corren en tus propios servidores, podrías cada día hacer un backup de la base de datos y mandarlo a un soporte cloud donde vos tenés asegurado ese backup. Si hay algún problema, por ejemplo, se te prende fuego tu data center con los servidores, vos eventualmente tomarías el último backup que tenés y levantarías unos sistemas de backup en la nube a partir de los datos que vos tenías guardado o backupeados hasta el momento. Mientras vos mandes más backups, o sea, por ejemplo, podrías mandarlos, no sé, cada hora, el costo es mayor. El costo de dinero estoy hablando. Si vos haces más, digamos, o espaciás más el tiempo en el que vos mandás esos backups, el costo va a ser menor, pero también, por otro lado, si vos tenés un problema y tardaste o estás más alejado del último backup, la ventana sobre la cual vos perdés datos va a ser mayor. Bueno, esta es la relación que comentaba previamente con lo que es el RPO. El RPO, como habíamos contado previamente, son los datos que vos estás dispuesto a perder hasta que tus sistemas de backup se levanten. Entonces, si yo mando mi backup cada un día, va a ser barato por un lado en términos de costos, pero por otro lado estoy expuesto a perder mucha información, porque si mis usuarios están intentando hacer operaciones, están intentando usar mis sistemas y se cae todo, se prende fuego el data center, como el ejemplo extremo que acabo de citar, vas a tardar, o digamos, hasta que vos recuperes tu sistema en el cloud, por ejemplo, para backupear o para poder solventar estas operaciones que vos necesitas procesar. Puede ser que, por ejemplo, no sé, hace 23 horas hiciste el último, si lo haces cada un día, hace 23 horas hiciste el último backup. Entonces tenés 23 horas sobre las cuales vos perdiste datos. Haces el recupero, digamos, o le podés adelantar tus sistemas y tendrías toda esa ventana donde vos perdiste esos datos. Bueno, dependiendo de las necesidades de tu negocio, vas a ver si es aceptable o no. Y también dependiendo un poco también de los costos que estés dispuesto a afrontar. Bueno, vamos ahora con uno un poco más interesante. Pilot Lite se centra en poder tener, siguiendo con el ejemplo anterior, una base de datos, digamos, yendo al ejemplo un poco más básico, ¿no? Después en ejemplos de la vida real, estos sistemas suelen complejizarse mucho más y no es tan simple como esto que estoy contando de una base de datos que está sincronizada, aunque en muchos casos podría llegar a ser también. Por un lado, acá lo que vamos a estar mostrando o contando es de una base de datos que tenemos en nuestro sistema on-premise, en nuestros servidores. Vamos con el mismo ejemplo. Hay algún tipo de problema muy grande que hace que no pueda continuar trabajando. La idea es que nuestra base de datos se mantenga sincronizada, siguiendo el ejemplo anterior, con una base de datos en la nube. Acá ya no estamos hablando de que mandamos el backup, mantenemos una sincronización. Yo tengo modificaciones en nuestra
base de datos local y, no sé, cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de operaciones, bueno, podemos definirlo después. Nosotros hacemos esa sincronización a esta otra base de datos donde ya directamente se impacta en este modelo, en este soporte, digamos, los datos que son relevantes para nuestra operación. Entonces, en caso de fallas, si estos sistemas se caen de alguna forma, lo que hacemos o lo que haríamos es ir a este sistema cloud o a esta nube, perdón, y directamente levantar los servidores con nuestras copias de las aplicaciones o de los servicios que estamos ejecutando, pero ya teniendo esta base de datos sincronizada. Ahí, bueno, lo que comentaba antes, dependiendo del criterio sobre el cual nosotros hacemos esa sincronización, puede haber lo que es digamos, un RPO más bajo, porque hacemos lo que decía, no sé, cada cierto volumen de datos que nosotros, por ejemplo, escribimos en esa base de datos origen donde corre nuestros sistemas, hacemos la sincronización con esta base de datos en la nube. Digamos, podemos tener ahí, dependiendo de ese criterio, podemos tener mayor o menor pérdida de datos. Pero donde sí vamos a tener, digamos, un número un número peor es en lo que refiere al RTO. ¿Por qué? Porque mientras nosotros de alguna forma ya fuimos sincronizando esta base de datos, por el otro lado vamos a tener que levantar sistemas para poder usar esa base de datos, porque tengamos en cuenta que solamente estamos de alguna forma sincronizando y manteniendo una base de datos en el cloud, pero no sistemas corriendo. Entonces vamos a tener un RTO alto todavía, porque vamos a tener que levantar esos sistemas, digamos, que utilicen esa fuente de datos. Acá zafamos de alguna forma o evitamos, digamos, tener que levantar ese backup completo, porque ya tenemos data que se va sincronizando, pero al fin y al cabo tenemos que ponernos a levantar por ejemplo, esas instancias que van a correr nuestros sistemas. Entonces el RTO termina siendo alto. La tercera estrategia de Disaster Recovery que vamos a ver es Warm Standby, que se basa básicamente en tener, a diferencia, digamos, de las anteriores, ya un entorno de sistemas corriendo. Vamos a ir con el mismo ejemplo. Vamos a tener nuestra sincronización del paso anterior. Fíjense cómo empezamos del ejemplo quizás un poco más básico y le fuimos como agregando cosas. Bueno, el ejemplo anterior le podemos agregar, además de esta sincronización, la podríamos llegar a seguir manteniendo, pero además un mínimo de sistemas corriendo ya en instancias que puedan procesar una carga de usuarios, por ejemplo. Entonces acá la cuestión es que vamos a tener, como decíamos antes, un RPO bajo, pero además vamos a tener un RTO bajo también. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a tener un problema, siguiendo el ejemplo anterior, tenemos un problema en nuestro data center, se prende fuego o lo que fuera, ya tenemos un sistema que podría llegar a atender peticiones de los usuarios. Bueno, ahí tendríamos que de alguna forma redirigir con algún DNS o algo el throughput o el tráfico, perdón, que el data center absorbía a lo que es el cloud, y estos sistemas que van a estar corriendo ahí de forma mínima van a poder procesarlo. Pero bueno, si tenemos un alto tráfico, ahí el problema va a ser que estos sistemas van a tener que escalar. Después en otros videos vamos a hablar un poco de estos conceptos de escalamiento y más, pero imaginen que tienen de alguna forma un conjunto chiquitos de servidores que pueden procesar esas transacciones, pero por otro lado tienen muchos usuarios. Entonces esos servidores tienden a incrementarse el número y pueden atender entre todos mayor número de peticiones para los usuarios que el data center estaba, digamos, sirviendo de alguna forma. Entonces, el concepto es básicamente ese: tener un conjunto mínimo o un entorno mínimo que pueda procesar las peticiones de nuestros usuarios, pero que en caso de que, bueno, realmente tengamos que usar estos sistemas de backup, puede escalar y puede lograr soportar esa cantidad de peticiones. Acá lo importante o lo que tenemos que notar es que el costo empieza a subir, ¿no? Ya antes, con esta sincronización, asumíamos un costo más alto. Ahora le agregamos esto de tener servidores todo el tiempo corriendo ya preparados en su forma mínima, también nos agrega un costo. Bueno, la última estrategia sobre la cual vamos a hablar es Multisite Active-Active o activo-activo. Esta estrategia se basa en tener, vamos a ir ahora a un ejemplo enteramente cloud. Vamos a cambiar el ejemplo sobre el cual veníamos trabajando. Vamos a tener dos regiones en las cuales, nosotros vamos a tener un procesamiento activo, o vamos a tener las dos regiones levantadas al mismo tiempo y con
una replicación de datos cerca o near real time, cerca, no es completamente real time, pero casi. Entonces, acá la estrategia básicamente es tener, como decía, por ejemplo, dos regiones o dos sistemas de backup corriendo al mismo tiempo y con los mismos datos sincronizados casi de forma instantánea. Y si tenemos algún problema en una región, podríamos balancear o podríamos llevar ese tráfico a la otra y promoverla como, digamos, la región principal que va a procesar esas peticiones. Acá tenemos que notar que el costo es muchísimo mayor que en las alternativas que comentamos previamente. Y también vamos a tener algunos problemas de complejidad también que tenemos que resolver, que van a ser un poquito más difíciles que en los enfoques anteriores. Acá, por ejemplo, vamos a tener un montón de formas de hacer routing o digamos, de ese tráfico o de promover una región por sobre la otra. También vamos a ver más adelante, o en otro video, mejor dicho, que también podríamos en AWS podríamos utilizar o también aprovechar lo que es la geolocalización también para poder enviar este tráfico y poder sacar el mayor provecho digamos, a esta distribución que podemos hacer con el enfoque multiregión. Y también, digamos, vamos a tener un montón de particularidades que vamos a estar revisando. Hay problemas que empezamos a ver de sincronización, de complejidades subyacentes a este tipo de configuraciones. Y hay un montón, como decía antes, de enfoques que son súper útiles para que estudiemos en nuestro próximo video. ¿Qué nos quedamos en este video de esta estrategia? Es que la que nos va a dar los RTO y RPO más bajos de todos, pero por otro lado vamos a tener que tener esta complejidad y este costo que va a ser mucho mayor, y bueno, va a ser útil o va a ser necesario dependiendo, como decíamos antes, de nuestro negocio y de nuestras constraints o restricciones que nosotros podemos llegar a tener en los casos de uso que necesitemos de alguna forma satisfacer. Entonces, bueno, si les gustó esto, les pido amablemente un like, que se suscriban, compartan el video si a alguien le puede llegar a servir este contenido. Como decía anteriormente, en el próximo episodio vamos a estar hablando un poquito más de este enfoque en particular de multisite activo-activo y vamos a ver un poco más todas estas particularidades. Un saludo, nos vemos.